Hola a todos. Bienvenidos a Geopolítica, el espacio donde nos metemos de lleno en temas que realmente importan. Hoy vamos a explorar un concepto un poco inquietante, les advierto, el hiperimperialismo. Sí, es como si el imperialismo que conocemos, ese de los libros de historia, digamos, hubiera evolucionado, ¿no? A una forma más compleja y, podríamos decir, más agresiva. Exacto, y para entenderlo mejor vamos a bucear en un informe, el del Instituto Tricontinental de Investigación Social, que se titula Hiperimperialismo, Poder, Hegemonía y Resistencia Global. Un trabajo denso, pero vale la pena desmenuzarlo juntos. Totalmente. Es como una radiografía, ¿no? De las fuerzas que están moldeando el mundo actual, pero desde una perspectiva crítica que nos obliga a cuestionar lo que damos por sentado. Empecemos por lo básico. ¿Qué diferencia al hiperimperialismo del imperialismo clásico? ¿Es solo una cuestión de escala o hay algo más profundo? Bueno, el informe argumenta que no es solo una cuestión de tamaño o intensidad. El hiperimperialismo representa una mutación del sistema, una respuesta, podríamos decir, desesperada a la decadencia del poderío estadounidense. Decadencia. Pero si Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más grande del mundo. Es cierto, su poderío militar es innegable. Lo interesante es que el informe lo señala como un síntoma de debilidad, no de fortaleza. A ver, explícame eso porque me dejaste pensando. ¿Cómo puede ser un síntoma de debilidad? Fíjate, el informe nos muestra cómo Estados Unidos ha ido perdiendo terreno en otros ámbitos clave como el económico y el tecnológico. El auge de China, por ejemplo, es una muestra de esa pérdida de hegemonía. Entiendo. Es como si Estados Unidos se aferrara a su poderío militar porque es lo único que le queda para mantener su dominio. Exacto. Y esta obsesión por la fuerza militar es una de las características, digamos, que definen al hiperimperialismo. Pero hay otras, como la creciente tensión entre el norte global, que busca mantener su control, y el sur global, que está luchando por su autonomía. Tiene sentido. Es como si el mundo estuviera entrando en una nueva era de competencia geopolítica, donde las viejas reglas ya no se aplican. Totalmente. Y para entender mejor cómo llegamos a este punto, el informe nos invita a hacer un viaje a través de la historia del capitalismo. Me parece perfecto. Pongámonos los sombreros de historiadores por un momento. ¿Por dónde empezamos? Bueno, el punto de partida sería el auge del capital financiero a finales del siglo XIX. En esa época, las finanzas comienzan a tener un papel cada vez más importante en la economía global, sentando las bases para lo que luego se convertiría en el imperialismo clásico. Ajá. Y si mal no recuerdo, teóricos como Lenin y Hilferding ya advertían sobre los peligros de la concentración del capital financiero y su vínculo con la expansión imperialista. Exacto. Ellos veían en el capital financiero la fuerza motriz detrás de la conquista de nuevos mercados y la explotación de recursos en otras partes del mundo. Claro, y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como la potencia hegemónica, ¿no? Imponiendo un nuevo orden mundial basado en el dólar y en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Exacto. Y aquí entra en juego el famoso Acuerdo de Bretton Woods, que estableció un sistema de tasas de cambio fijas al dólar estadounidense, consolidando su posición como moneda de reserva global. Es decir, que a partir de ese momento el dólar se convierte en el rey del mundo financiero. Exactamente. Y para consolidar su influencia, Estados Unidos implementó el Plan Marshall, que inyectó miles de millones de dólares en la reconstrucción de Europa Occidental, creando una zona de influencia económica y política. O sea que no solo se impuso por la fuerza, sino que también utilizó su poder económico para moldear el mundo a su imagen y semejanza. Exactamente. Y durante las siguientes décadas, Estados Unidos expandió su influencia en todo el mundo, a través de intervenciones militares, acuerdos comerciales y la promoción de la ideología capitalista. Pero esa hegemonía, según el informe, empieza a resquebrajarse a partir de la década del 70, ¿no? Sí, en esa época el modelo keynesiano entra en crisis, dando paso a una nueva fase del capitalismo, el neoliberalismo. El neoliberalismo. Esa palabra que tanto se escucha últimamente. ¿Qué papel juega en la historia del hiperimperialismo? El neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la apertura de los mercados, sentó las bases para la financiarización global, es decir, la expansión del capital financiero a niveles nunca antes vistos. Es como si se hubiera desatado una bestia voraz que se alimenta de la especulación y la deuda. Exacto. Y es en este contexto, donde surge el hiperimperialismo, como una respuesta a la crisis del neoliberalismo y a la pérdida de poder real por parte de Estados Unidos. Entonces, el hiperimperialismo no es solo una continuación del imperialismo clásico, sino una fase nueva y más agresiva del capitalismo global. Exacto. El hiperimperialismo es una mutación del sistema, una fase decadente que se caracteriza por un militarismo exacerbado, un declive relativo del poder hegemónico estadounidense y una creciente tensión entre el norte y el sur global. Y todo esto, por supuesto, tiene implicaciones para todos nosotros, para la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Totalmente.
El hiperimperialismo no es un concepto abstracto, es una fuerza que está dando forma a nuestra realidad. Entonces, si el hiperimperialismo se basa en la fuerza militar para mantener un sistema que ya no se sostiene por sí solo, ¿cuáles son las herramientas que utiliza para imponer su voluntad? Bueno, el informe nos revela un dato que, a simple vista, puede parecer sorprendente. Estados Unidos tiene la asombrosa cifra de 902 bases militares en el extranjero. Moras en los dos. Bien. ¿Te imaginas? Una red que abarca prácticamente todo el planeta. Es como si Estados Unidos estuviera jugando una partida de ajedrez global, ¿no? Colocando sus piezas para controlar cada movimiento. Exactamente. Y lo que es aún más preocupante es la ubicación estratégica de estas bases. Muchas de ellas están situadas en regiones clave para el control de recursos naturales, rutas comerciales y puntos geopolíticos estratégicos. Es decir, no se trata solo de mostrar músculos, sino de tener una presencia física en lugares clave, para proyectar su poder e influencia. Exacto. Pero el hiperimperialismo no se limita a las bases militares tradicionales. Claro. También utiliza una serie de tácticas que se engloban bajo el concepto de guerra híbrida. Guerra híbrida. ¿De qué se trata eso? Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. Podríamos decir que la guerra híbrida es un conjunto de estrategias que combinan la fuerza militar con otras herramientas, como las sanciones económicas, la manipulación mediática, la guerra cibernética, el lawfare. O sea que el hiperimperialismo no solo utiliza la fuerza bruta, sino que también se vale de la astucia y la manipulación para alcanzar sus objetivos. Exacto. Y un ejemplo claro de esto es el caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Claro, Assange se convirtió en un blanco del hiperimperialismo por revelar información que ponía en evidencia las prácticas oscuras de Estados Unidos y sus aliados. Exactamente. Su caso nos muestra cómo el hiperimperialismo no tolera la disidencia ni la transparencia. Utiliza todos los medios a su alcance para silenciar a quienes se atreven a cuestionar su poder. Es decir, el control de la información y la construcción de narrativas son herramientas clave en el arsenal del hiperimperialismo. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego la tecnología, que se ha convertido en un arma poderosa para la vigilancia masiva, la manipulación de la opinión pública y la censura. Es como si estuviéramos viviendo en una especie de distopía orwelliana, ¿no? Donde la verdad es distorsionada y la libertad de expresión está cada vez más amenazada. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos resistir al hiperimperialismo en un mundo donde la información está controlada y manipulada? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y me parece que el informe del Instituto Tricontinental nos ofrece algunas pistas para empezar a responderla. Sí, el informe destaca el papel del sur global como una fuerza que está desafiando el orden establecido y buscando alternativas al modelo hegemónico. El sur global. Te referís a países como China, India, Brasil, Argentina. Exactamente. Estos países están buscando nuevas formas de cooperación y desarrollo, que no estén sujetas a los dictados de Estados Unidos y sus aliados. Es como si estuviéramos presenciando el surgimiento de un nuevo orden mundial, donde el poder se está desplazando hacia el sur. Es una posibilidad interesante, ¿no? Pero para que esto suceda, es necesario que los países del sur global se unan y construyan una alternativa real al hiperimperialismo. Y hablando del sur global, ¿cómo se inserta la Argentina en este nuevo panorama geopolítico? ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que enfrenta nuestro país en este contexto? Esas son preguntas que vamos a explorar en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. Entonces los esperamos en la segunda parte para seguir desentrañando este tema tan complejo y relevante. No se lo pierdan. Sigamos con nuestra conversación sobre hiperimperialismo, pero ahora con la lupa puesta en nuestra región América Latina. Me parece fundamental entender cómo este fenómeno global impacta en nuestras economías, en nuestras sociedades, en nuestra vida cotidiana. ¿Empezamos por Argentina o miramos el panorama regional primero? Bueno, el informe del Instituto Tricontinental nos da un marco interesante para entender la situación de América Latina en este contexto. Recordemos que nuestra región históricamente ha sido un objetivo del imperialismo, primero europeo y luego estadounidense. Es cierto. Siempre se nos vio como un territorio rico en recursos naturales, un espacio para la explotación, ¿no? ¿Y qué cambia con el hiperimperialismo? ¿Es simplemente más de lo mismo o hay algo distinto? El informe argumenta que el hiperimperialismo no es una ruptura total, sino más bien una intensificación de esa lógica de dominación que mencionás. Es como si el viejo imperialismo se hubiera puesto un traje nuevo, más sofisticado, pero con las mismas intenciones de fondo. ¿Y cuáles son las estrategias del hiperimperialismo en América Latina? ¿Cómo se traduce esa intensificación en la práctica?
El informe señala varias estrategias, algunas más evidentes que otras. Por ejemplo, el control de los mercados, a través de tratados comerciales desfavorables, la injerencia política, el apoyo a gobiernos serviles a los intereses de Washington y hasta la promoción de golpes de Estado contra gobiernos que no se alinean. También menciona la utilización de la deuda externa como mecanismo de control. Es decir, una combinación de herramientas económicas, políticas y en algunos casos hasta militares. Un verdadero combo para mantener a la región bajo su dominio. Exacto. Y no podemos olvidar el rol de los medios de comunicación. El informe destaca cómo se construye una narrativa que demoniza a los gobiernos que se resisten al hiperimperialismo y justifica la intervención extranjera. Sí, es algo que vemos todo el tiempo. Los medios hegemónicos suelen etiquetar a los líderes progresistas como populistas autoritarios o incluso como una amenaza para la democracia. Exactamente. Y esta narrativa se utiliza para crear un clima de opinión favorable a la intervención, ya sea a través de sanciones económicas o en casos extremos hasta acciones militares. Y en este contexto, ¿dónde queda Argentina? ¿Cómo nos impacta este nuevo juego de poder global? Argentina, al igual que otros países de la región, se encuentra en una encrucijada. Por un lado tenemos la presión del hiperimperialismo que busca mantenernos dentro de su órbita de control, pero por otro lado tenemos la posibilidad de construir un camino propio, un camino de desarrollo soberano e independiente. Suena lindo en teoría, pero en la práctica no debe ser nada fácil, ¿no? No para nada. El informe señala algunos de los desafíos que enfrenta Argentina, como la dependencia económica, la deuda externa, la fuga de capitales, la debilidad institucional y la fragmentación política. Son problemas estructurales que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo y que se han agudizado en los últimos años. Sí, es cierto. Y a veces da la sensación de que estamos atrapados en un círculo vicioso, del que es muy difícil salir. Pero el informe también menciona la importancia de la cooperación regional, ¿no? Podría ser esa una salida. Sin duda, organismos como el Mercosur, la CELAC y la UNASUR son espacios claves para articular políticas comunes, defender nuestros intereses como región y construir un bloque que puede negociar en mejores condiciones con las potencias globales. Es decir, la unión hace la fuerza. Si actuamos como un bloque, tenemos más posibilidades de resistir al hiperimperialismo. Pero, más allá de la cooperación regional, ¿qué otras estrategias podríamos implementar? El informe propone algunas ideas interesantes. Por ejemplo, promover un modelo de desarrollo basado en la industrialización y la diversificación de la economía. Invertir en ciencia y tecnología para ser más competitivos. Renegociar la deuda externa en términos más justos. Controlar la fuga de capitales y luchar contra la corrupción. También se menciona la necesidad de profundizar la democracia y fortalecer la participación ciudadana. Son propuestas ambiciosas sin duda, pero también son necesarias si queremos construir una Argentina más justa, más igualitaria y más soberana. Un país que pueda tomar sus propias decisiones sin depender de los dictados de Washington o de cualquier otra potencia. Exactamente. Un país que pueda aprovechar sus recursos para el beneficio de su pueblo y no para el enriquecimiento de unos pocos. Y un país que pueda integrarse al mundo en condiciones de igualdad, como un actor soberano y no como un satélite de las potencias hegemónicas. Me parece que este informe nos da un marco conceptual muy valioso para analizar la realidad argentina y para pensar en las estrategias que debemos implementar para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Nos invita a la reflexión, al debate y sobre todo a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a los desafíos del hiperimperialismo. Exacto. El futuro de Argentina está en nuestras manos y tenemos la capacidad de construir un país más justo, más libre y más soberano. Pero para eso necesitamos entender las fuerzas que están en juego a nivel global y cómo impactan en nuestra realidad. Y ahí es donde este informe del Instituto Tricontinental se vuelve una herramienta fundamental. Nos ayuda a comprender el contexto, a identificar los desafíos y a pensar en las posibles soluciones. Hablando de soluciones en la próxima parte de nuestro Deep Dive, vamos a enfocarnos en el futuro de Argentina en este contexto de hiperimperialismo. ¿Qué caminos se abren para nuestro país? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos que debemos considerar? Los esperamos en la tercera parte para seguir explorando este tema tan apasionante y crucial para el futuro de Argentina. Y bueno, volviendo a este panorama tan complejo que venimos analizando, la pregunta del millón es, ¿qué futuro le espera a Argentina en este contexto de hiperimperialismo? ¿Estamos condenados a ser un peón en el tablero de ajedrez global o hay margen para construir un camino propio? Mirar el informe no nos da una respuesta definitiva, pero sí nos invita a reflexionar sobre los distintos escenarios posibles. Lo que plantea es que el futuro de Argentina no está predeterminado, sino que depende de las decisiones que tomemos como sociedad. Eso suena esperanzador al menos. No somos meros espectadores, sino que podemos ser protagonistas de nuestro destino. Pero siendo realistas, ¿cuáles son las opciones que tenemos sobre la mesa?
¿Qué caminos se abren para Argentina en este mundo tan convulsionado? El informe destaca algunas oportunidades interesantes. Por ejemplo, se menciona el potencial de Argentina para fortalecer la cooperación sur-sur, especialmente con países como China, Brasil, India y Sudáfrica. Claro, en los últimos años hemos visto un acercamiento a esos países buscando nuevas alianzas comerciales y políticas. Pero a veces se critica que esta estrategia, especialmente la relación con China, podría generar una nueva forma de dependencia. ¿Qué opinas sobre eso? Es un debate válido, sin duda. El informe no niega los riesgos de la cooperación sur-sur, pero enfatiza la necesidad de que Argentina desarrolle una estrategia propia e inteligente que le permita aprovechar las oportunidades sin caer en nuevas trampas de dependencia. No se trata de cambiar un amo por otro, sino de construir relaciones internacionales más equilibradas y beneficiosas para nuestro país. Es decir, la clave está en ser estratégicos, en negociar en base a nuestros intereses, en diversificar nuestras relaciones y no poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Y aquí también entra en juego la integración regional. El informe destaca la importancia de fortalecer el Mercosur, la CELAC y otros organismos regionales que nos permitan actuar como un bloque en el escenario global. Claro, la unión hace la fuerza. Si actuamos en conjunto con nuestros vecinos, tenemos más peso en las negociaciones internacionales y más posibilidades de defender nuestros intereses comunes. Sin duda. Y en el caso de Argentina, la integración regional es clave para aumentar nuestra capacidad de negociación, para acceder a mercados más amplios y para desarrollar una estrategia conjunta frente a los desafíos del hiperimperialismo. Pero más allá de la cooperación sur-sur y la integración regional, ¿qué otras opciones tiene Argentina? ¿Qué podemos hacer a nivel interno para construir un futuro más próspero y soberano? El informe propone algunas medidas concretas, por ejemplo, renegociar la deuda externa en términos más justos, para que no sea un ancla que nos arrastre hacia abajo, implementar controles de capitales para evitar la fuga de divisas, un problema que nos desangra hace décadas. Invertir en ciencia y tecnología para desarrollar una economía más competitiva basada en el conocimiento y la innovación. Y, por supuesto, promover un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible que genere riqueza para todos y no solo para unos pocos. Son propuestas ambiciosas sin duda y requieren un gran consenso político y social para ser implementadas. ¿Crees que Argentina está preparada para encarar estos desafíos? Es una pregunta difícil de responder. El informe no subestima las dificultades, pero nos invita a no caer en el pesimismo. Nos recuerda que Argentina tiene un potencial enorme, una historia rica en luchas por la justicia social y la capacidad de construir un futuro propio. Pero para eso necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de transformar la realidad. Y aquí me parece fundamental el papel de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las universidades, de los intelectuales, de todos aquellos que soñamos con una Argentina más justa y soberana. Totalmente de acuerdo. El informe nos llama a la acción, a informarnos, a debatir, a organizarnos y a luchar por un futuro mejor. No podemos resignarnos a ser meros espectadores de un juego de poder global que nos excede. Tenemos la responsabilidad de construir el futuro que queremos para nuestro país. Me parece un mensaje potente para cerrar este deep dive. No somos víctimas del destino, sino que tenemos la capacidad de construir un futuro mejor para Argentina. Pero para eso necesitamos entender los desafíos que enfrentamos, las oportunidades que se nos presentan y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Exactamente. Y este informe del Instituto Tricontinental nos brinda un mapa para navegar este complejo escenario geopolítico. Nos ayuda a comprender las reglas del juego, a identificar a los actores claves y a definir nuestra propia estrategia. El futuro está en nuestras manos. Muchas gracias por este análisis tan profundo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a vos por la invitación y por el espacio para debatir estos temas tan importantes. Y a todos ustedes, gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.